Hola y bienvenidos a The Explainer. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más radicales de la historia. ¿Qué es lo que define tu lugar en el mundo? ¿Tu nacimiento? ¿Tu apellido? ¿O es tu dinero? Bueno, vamos a ver cómo pasamos de lo primero a lo segundo. Perfecto. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo cómo era el mundo antes, luego el Big Bang, que lo cambió todo, el nacimiento de una nueva sociedad, cómo era vivir en ella y finalmente el legado que nos dejó. ¡Vamos allá! Bien, empecemos. Para entender el cambio primero tenemos que viajar al pasado. Imagínense un mundo sin fábricas, un mundo inmóvil, un lugar donde tu futuro estaba, en gran medida, sellado desde el día de tu nacimiento. Y ese sistema se le llamaba la sociedad estamental. Piensen en ello como una pirámide de castas súper rígida. O sea, nacías en un estamento y ahí te quedabas. Tus derechos, tus deberes, tu vida entera, todo venía determinado por tu familia. Subir de nivel, prácticamente una misión imposible. A ver, miren esta tabla porque es clave. Aquí se ve la estructura, los 3 estamentos. Y la cosa era así de simple y así de injusta. Arriba, la nobleza y el clero. Eran poquísimos, pero no pagaban impuestos y eran dueños de casi todo. Y abajo, el llamado tercer estado. O sea, el resto, más del 90% de la población. Ellos sí que pagaban todos los impuestos y básicamente sostenían a los otros dos. Pero claro, este mundo tan quieto no podía durar para siempre. De repente, una serie de fuerzas empezaron a chocar y a romperlo todo. No fue una sola cosa, fue como una tormenta perfecta que lo cambió absolutamente todo. Y aquí están los motores de ese cambio. Fíjense, no fue solo una revolución, fueron 4 a la vez. Una en la agricultura, que produjo más comida. Esto provocó una revolución demográfica, más gente. Esa gente se fue del campo a la ciudad justo cuando arrancaba la revolución industrial con las fábricas. Y todo esto conectado por una revolución comercial. Fue un efecto dominó, una cosa llevó a la otra, creando una bola de nieve imparable. Y si hablamos de velocidad, miren esto. Una auténtica explosión de inventos. En la vida de una sola persona, el mundo pasó de depender de la fuerza de los músculos a tener la máquina de vapor, telares mecánicos, locomotoras y hasta el telégrafo. Piénsenlo, la tecnología no solo estaba cambiando cómo se hacían las cosas, estaba cambiando el tiempo y el espacio. ¡Una locura! Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues aquí viene lo más importante. Toda esta revolución económica y tecnológica hizo algo más. Demolió por completo la vieja pirámide social. Y en su lugar, construyó una totalmente nueva. Y esta comparación lo resume todo. A la izquierda, el viejo mundo. Tu estatus dependía de tu nacimiento, era algo fijo, rural. A la derecha, el nuevo mundo, la sociedad de clases. Aquí lo que importa es la riqueza. Es un sistema más dinámico, más urbano y, ojo, con igualdad ante la ley. Al menos en teoría. Porque en la práctica, el dinero pasó a ser el nuevo rey. Y en la cima de esta nueva pirámide, ¿quién estaba? La burguesía. Los dueños de las fábricas, de los bancos, del capital. Su poder ya no venía de un título nobiliario, sino de su dinero, de su espíritu emprendedor y de ser los propietarios de los medios de producción. Eran los nuevos amos del juego. Y claro, si hay una cima, tiene que haber una base. Y esa base era una clase social completamente nueva y enorme, el proletariado. ¿Quiénes eran? Pues todos esos campesinos y artesanos que se quedaron sin nada y tuvieron que ir a las ciudades. Lo único que poseían era su propia capacidad para trabajar, su fuerza, que vendían por un salario para poder comer. Y esto es súper interesante. El historiador Eric Hobsbawm dice que no fue solo la explotación lo que los unió. Fue compartir un estilo de vida, vivir en los mismos barrios, trabajar en las mismas fábricas, tener las mismas luchas. Todo eso creó una identidad compartida. Nació lo que se llama la conciencia de clase. Vale, hemos visto la teoría, la estructura, pero paremos un momento. ¿Cómo era de verdad vivir en esta nueva era? ¿Cuál fue el rostro humano de todo este progreso? Porque como vamos a ver, la factura fue altísima. Miren esta imagen. Esto era la realidad para millones. Las ciudades crecieron sin ningún tipo de planificación. Los barrios obreros eran un caos. Calles que eran básicamente alcantarillas al aire libre. Casas amontonadas, sin luz, sin ventilación, húmedas. Un caldo de cultivo perfecto para las enfermedades. Y el día a día era brutal. Jornadas de trabajo de 12, 14, a veces más horas. El aire totalmente contaminado por el carbón de las fábricas. El agua a menudo imbebible. Y en el trabajo una disciplina militar. Todo estaba diseñado para una sola cosa: la máxima producción. Y si creen que exagero, lean esto. Es de un reglamento de una fábrica en Berlín de 1844. Toda conversación está prohibida. La desobediencia será castigada con el despido. No eras una persona, eras una pieza más de la maquinaria.
El objetivo era anular cualquier cosa que no fuera producir, producir y producir. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Este progreso fue para todos? La respuesta es un no rotundo. El nuevo sistema dejó a muchos atrás, creando nuevas formas de desigualdad, a veces incluso más crueles que las antiguas. Y entre los más olvidados estaban, sin duda, las mujeres y los niños. Eran la mano de obra perfecta, barata y, se suponía, más dócil. Como explica esta cita, no solo se les pagaba menos, sino que se creó todo un discurso para justificarlo. Se decía que eran menos productivas, que eran idóneas solo para ciertos trabajos, se institucionalizó la desigualdad. Y este gráfico es demoledor. Nos muestra el coste en vidas humanas. En Gran Bretaña la esperanza de vida media era de unos 41 años, pero si miramos los centros industriales como Manchester o Glasgow, se desplomaba a menos de 30. ¡Menos de 30 años! Vivir en la ciudad industrial para un obrero era una sentencia de muerte prematura. Así que el mundo cambió para siempre. Pasamos de los estamentos a las clases, una revolución que sentó las bases del mundo en que vivimos. Claro, hoy las fábricas son diferentes, las leyes han cambiado y por suerte vivimos mucho más. Pero la pregunta del principio sigue en el aire. ¿Ha desaparecido la sociedad de clases o simplemente ha cambiado de forma? ¿Qué es lo que define hoy nuestro lugar en el mundo? Gracias por habernos acompañado en este viaje con The Explainer.